Bienvenidas y bienvenidos a un video de valoración de empresas. En los siguientes minutos vamos a ver los principales métodos de valoración de empresas que son utilizados, digamos, en el mundo corporativo, en el mundo real. La razón por la cual se valoriza una empresa son múltiples, digamos. Una empresa puede ser valorizada porque los o las propietarias quieren venderla, puede ser porque uno de los socios, socias, quiere salirse de la empresa y por ende quiere vender su participación, puede ser consecuencia de una fusión, ¿no es cierto? Puede ser consecuencia también de una liquidación, por ejemplo, acreedores financieros quieren liquidar los activos de la compañía y entonces es necesario valorar la empresa. Son múltiples las razones por las cuales se hace necesario muchas veces valorar una compañía. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué método es mejor? Esa es típica pregunta, digamos. La verdad es que no existen métodos mejores que otros, sino que depende del objetivo de la valoración de empresa. Por ejemplo, si un agente económico quiere comprar una compañía, claramente le interesa pagar el menor precio. Entonces tendrá que elegir aquel método de valoración que generalmente no considera el valor de los flujos futuros de la compañía, sino que se centra únicamente en el valor patrimonial, es decir, el valor de los activos menos el valor de la deuda, por ejemplo. ¿Bien? Caso contrario, quien quiera vender, por ejemplo, le interesa tener la mayor cantidad de dinero en el momento de la empresa, obtener la mayor cantidad de dinero. Entonces, seguramente, más que el valor del activo desde el punto de vista contable, le interesa valorar la empresa según la capacidad de esos activos para generar flujos futuros, por ejemplo, ¿bien? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver esencialmente los tres principales métodos de valoración. Repito, no existe uno mejor que otro, sino que depende esencialmente del objetivo de esa valoración. ¿Bien? Bueno, entonces los métodos para valorar empresas generalmente pueden clasificarse en función de tres grandes grupos, digamos. ¿Ok? El primero de ellos, o uno de ellos, esto no tiene un orden lógico, uno de ellos, uno de estos criterios para valorar empresas, son los que dicen relación con el valor contable de los activos. ¿Bien? Eh, entonces, lo que ahí importa esencialmente es cuál es el valor de la contabilidad, cuál es el valor libro de esos activos. ¿Bien? Este método no considera los flujos futuros que esos activos son capaces de generar. ¿Bien? Tampoco considera el riesgo de la compañía, digamos, y de la industria en la cual está inserta. Un segundo grupo de criterios para valorar empresas tiene que ver con los llamados múltiplos financieros. Es decir, ahí lo que se hace es una comparación con empresas de la misma industria que tienen un alto grado de semejanza con la empresa en particular que se quiere valorar. Y entonces se comparan ciertos indicadores financieros, por ejemplo, como los EBIT, las EBITDA, la relación precio-utilidad. Es muy importante este método tener en cuenta que la empresa necesariamente que se está comparando, digamos, que se utiliza como método de comparación, tengan esencialmente transen sus títulos en bolsa, digamos. ¿Bien? Y el tercer método es los métodos que están fundamentados esencialmente en el retorno a la inversión, es decir, esencialmente en los flujos futuros que los activos o las inversiones en activos son capaces de generar. Bien, bien, veamos entonces algunas consideraciones con el método basado en el valor de los activos. Bien, esto es bastante simple. Esto, si ustedes se recuerdan, el balance general de cualquier compañía, ¿no? En el lado izquierdo tenemos los activos y en el lado derecho tenemos, ¿no es cierto?, los pasivos exigibles y el patrimonio. Este método lo que trata de determinar es el valor del patrimonio de una empresa. ¿Bien? Y entonces el valor de la empresa propiamente tal dice relación con el valor del patrimonio. Es decir, el total de los activos, entendido esto por valor libro, es decir, el valor contable, el valor de adquisición, perdón, menos la depreciación acumulada, a la cual se le restan todas las deudas y obligaciones que tiene la compañía. ¿Bien? Ese es el método del valor de los basados en el valor del activo, esencialmente el valor libre.
El segundo método, como ya les había dicho, es el método basado en los múltiplos financieros, bien, que tiene dos grandes hipótesis, digamos, que no son menores en algún momento de considerar. Una es que los valores de mercado, ¿no es cierto?, sean los apropiados, es decir, el precio de las acciones realmente representa la capacidad de los activos para generar flujos, digamos. Entonces, no están, digamos, influidos fuertemente por distorsiones en el mercado, tanto de la oferta y demanda de los títulos, por ejemplo, subsidios, impuestos, etcétera, lo cual a veces es un tanto difícil. Y el segundo supuesto que tiene que estar presente, tenerse en consideración cuando se usa el método de los múltiplos, es que la empresa analizada sea bastante idéntica a la que se quiere comparar. Por eso es necesario que sean empresas de la misma industria. Y respecto al tercer método más utilizado, que es el flujo de caja o efectivo descontado, que es el que vamos a ver a continuación, tiene una serie de pasos que no son pocos, digamos, pero esencialmente se utiliza muchas veces cuando los socios, digamos, quieren vender la compañía o uno de ellos quiere vender su participación. Por cuanto el vender la participación de una empresa se está renunciando en esencia a los flujos futuros que en forma de dividendo o de utilidades a repartir, ¿no es cierto? Ese socio o esa socia estaría renunciando a vender su participación. Entonces, es muy interesante este método por cuanto ocupa una tasa de descuento que está asociada a la RWAC, cuestión que ya vimos en la unidad 1 de esta asignatura, y por ende incorpora el elemento riesgo de la empresa, ya sea desde el punto de vista no solo del riesgo operacional, sino del riesgo financiero también. ¿Okay? Entonces, veamos cómo sería el flujo de caja descontado. Entonces, cuando valoramos una empresa a través de este método, lo que hacemos esencialmente es tomar como estructura, como modelo, un estado de resultados. ¿Bien? Aquí se presenta un estado de resultados común, típico, ¿no? Pueden ser mucho más complejos que eso. Tenemos, ¿no es cierto?, las ventas, el costo de ventas son los costos directos, ¿no? Y esa resta nos da el primer indicador de resultado, que es el resultado bruto, también llamado margen bruto. Entonces lo que hacemos esencialmente es proyectar, es decir, por ejemplo, cero es hoy, ¿ok? Y entonces al año 1, es un año después de hoy, lo que hacemos es un estimado de las ventas para el año 1, próximo año, un estimado de las ventas del año 2, por ejemplo, que proyectemos un flujo a 4 años, por ejemplo, ¿okay? de nuestra empresa. ¿Cuáles son los próximos flujos que esta empresa va a considerar? También es importante considerar la perpetuidad, es decir, es muy difícil proyectar flujos a futuro en estos entornos tremendamente cambiantes. Entonces, eh, cuando se evalúa una empresa, para que las cifras tengan alguna consistencia mayor, siempre va a haber una diferencia, ¿no es cierto?, con la realidad y las proyecciones, entonces no es conveniente proyectar flujos a muy largo plazo. Entonces, pero eso no significa que si, por ejemplo, nos ponemos un horizonte de evaluación, un horizonte de proyección de flujos de 3 años o 4 años, eso no significa que la empresa deja de producir flujos, solamente por una comodidad en la estimación de los flujos futuros, hemos estimado 3 años, 5 años, lo que fueran, pero eso no significa, repito, que ahí se termina la empresa de producir flujos, porque los activos seguirán existiendo. Entonces es importante pensar si en la constitución de la sociedad la empresa tiene una duración indefinida, entonces la empresa se ha puesto como propósito generar flujos en forma perpetua. Entonces, cuando proyectamos flujos, tenemos que considerar aquello, ¿no? Cuando comienza a producirse la perpetuidad de esos flujos, es decir, el periodo siguiente al horizonte de evaluación. ¿Bien? Y así, por ejemplo, ¿no es cierto? Las ventas siempre suman en el estado de resultados, el costo de venta, como es un costo directo, siempre resta. Bien, después tenemos los gastos fijos, que son los gastos de administración, los gastos generales, etcétera, ¿no? Los gastos de comercialización, ¿ok? Todo eso como son gastos, restan, ¿bien? Y ahí tenemos un segundo resultado, no sé, un indicador de resultado, que son las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Luego tenemos la depreciación, ¿no es cierto? Y las amortizaciones, por ejemplo, que es la pérdida de valor. La depreciación es la pérdida de valor de los activos, ¿bien? En la amortización aquí lo que ponemos en los flujos futuros esencialmente es cuando tenemos, por ejemplo, activos nominales, como por ejemplo derechos de marca, tenemos algún royalty, ¿no?
y, bueno, alguna patente en particular, que a través del tiempo vamos perdiendo valor porque seguramente nuestros competidores nos están imitando, no es como al principio que yo tengo digamos, la franquicia única, bien, lo más probable es que al transcurrir el tiempo, parte de mis competidores también han salido con otras franquicias que ya me son competencias, etcétera. Entonces, claramente esos activos nominales van perdiendo valor en el tiempo. Entonces, si bien tanto la depreciación como la amortización, ya por los dos casos, pérdida de valor, ya sea de los activos fijos o de los activos nominales, no significa un flujo de caja. Eso es muy importante. O sea, la empresa no hace un cheque por depreciación, por decirlo así, no hace un egreso por depreciación, no hace un egreso por amortización de activos intangibles, sino que es una pérdida de valor con respecto a la inversión que se hizo en ellos. ¿Ya? Entonces, luego tenemos otro indicador de resultado, ¿no es cierto? Restando la depreciación y la amortización de los activos intangibles, tenemos las EBIT, ¿bien? Que son las ganancias, ¿no es cierto?, antes de intereses e impuestos. Posteriormente tenemos los costos, los gastos financieros, es decir, los intereses que se pagan por las deudas, que claramente también resta, y ahí tenemos luego otro resultado que es el resultado operacional neto. Es cuando al resultado operacional bruto, o también llamadas EBIT, le hemos restado los intereses o gastos financieros. Siempre en las proyecciones, siempre en los estados de resultados, es muy probable que tengamos ingresos o egresos que no son del giro propiamente tal. Es decir, por ejemplo, cuando la compañía ha decidido cambiar los computadores, algún activo fijo, por ejemplo, entonces se van a producir en el futuro ingresos, pero no son ingresos propios del giro. Entonces aquí, si es un ingreso fuera de explotación, va a sumar, y si es un ingreso fuera de explotación, va a restar. Entonces luego tenemos las utilidades antes de impuestos, a la cual le aplicamos la tasa impositiva, y tenemos la utilidad después de impuestos. Este es el último renglón del punto de vista contable, ¿bien? Lo que estamos tratando de determinar son flujos de caja, o sea, flujos de dinero, y esto claramente tienes partidas aquí, uno, que no son flujos de caja en sí, y tienes algunas partidas que son esporádicas, que no son representativas del quehacer mismo de la compañía, como tiene que ver con los ingresos y los egresos fuera de la explotación. Entonces, para hacer un flujo de caja, el método del flujo de caja es contado, primero tenemos que hacerlo en función de una estructura en los estados de resultados como la que tenemos ahí. Luego determinar la utilidad después de impuestos, ¿ok? Y lo repito, basemos algunos ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? Tenemos que reversar aquellas partidas, por ejemplo, que no son salida de dinero en sí. Por ejemplo, la depreciación, ¿bien? Y la amortización de los activos intangibles. Lo importante es que para llegar a una utilidad después de impuesto, una utilidad neta, una utilidad final, arriba la depreciación restó. Entonces, pero la depreciación, repito, no es un egreso de dinero en sí, al igual que la amortización de los activos intangibles. Entonces yo lo reverso, es decir, si arriba resté, ahora voy a sumar, o sea, le voy a devolver este monto una cantidad que antes yo lo había restado, ¿bien? Pero que no era un egreso, porque en el fondo lo que quiero determinar son flujos de caja, ¿ok? Es decir, flujos reales de dinero. Pero tengo que tener cierta consideración, que si bien la depreciación y la amortización no son salidas de dinero, me sirvieron como un gasto para que las utilidades antes de impuestos disminuyeran y por ende yo pagué menos impuestos, porque la utilidad antes de impuestos disminuyó afectada por un gasto, se restó. Entonces cuando yo reverso, no debo reversar el total, porque resulta que una parte, una fracción de esa depreciación me permitió pagar menos impuestos. Entonces, lo que yo reverso es el monto de la depreciación por 1 menos TC. 1 menos TC es la proporción que yo no rebajé de impuestos, porque TC fue lo que rebajé de impuestos. Todo lo que yo reverse, que haya estado ahí arriba, tengo que considerar ese efecto, ¿bien? Bueno, así reverso tanto la depreciación como la amortización. Los ingresos fuera de la explotación, yo no debo considerarlos cuando valorizo una empresa, porque son esporádicos, no son representativos del valor de la empresa, ¿no? Y entonces si arriba, por ejemplo, se produjeron ingresos fuera de la explotación, aquí lo que tengo que hacer es restarlo, es sacar ese monto que no es representativo. Pero sí tengo que considerar que, ¿no es cierto?, tuvo un efecto tributario. Entonces siempre tengo que reversar ese efecto tributario, 1 menos TC. Los gastos financieros, cuando yo valorizo una compañía, una gran duda que siempre se tiene. Los gastos financieros, si bien efectivamente, al igual que los ingresos fuera de explotación, por ejemplo, sí son un egreso de dinero en sí, pero resulta que cuando yo valorizo una empresa, estos gastos financieros, estos créditos, esta tasa, estos intereses que estoy pagando por los créditos, no los voy a tener en forma perpetua. Entonces, esencialmente, en algún momento yo los voy a terminar de pagar, digamos.
Y entonces lo que hago acá es reversar eso, porque eso es esporádico, ¿bien? Como también con ese mismo criterio reversé los ingresos fuera de la explotación. Es decir, si los ingresos ahí arriba sumaron, aquí quiero que resten, y si ahí arriba los gastos financieros restaron, aquí quiero que sumen. Claramente siempre descontando la fracción que no rebajé de impuesto. ¿Okay? Luego de eso, debo considerar la proyección de las inversiones. Si una empresa en su constitución de sociedad se ha puesto un plazo indefinido, esta empresa necesariamente tiene que hacer inversiones permanentemente para que se produzcan esos flujos futuros. Y entonces las inversiones en sí siempre son cuatro tipos de inversiones. En general son tres, pero cuando una empresa ya está en marcha, suma una cuarta. Entonces, ¿cuáles son los rubros de las inversiones? Las inversiones son en activos fijos, bien, que son estos activos corpóreos, ¿no es cierto?, que uno no puede tocar, son tangibles, maquinarias, equipos, vehículos, etcétera, terreno. Los activos nominales, que son los activos intangibles, como ya les dije, cuando se compra una franquicia, un derecho de marca, etcétera, ¿no? El capital de trabajo, que es muy necesario cuando uno, por ejemplo, hace inversiones importantes, uno espera el retorno de esas inversiones. Muchas veces la inversión es cuantiosa y genera gastos adicionales, sobre todo cuando son activos fijos. Genera mucho costo fijo, ¿no es cierto?, la inversión en activos fijos. Activo fijo es importante. Y entonces muchas veces la inversión en activo fijo debe venir acompañada con una inversión en capital de trabajo, es decir, con monto de dinero fresco que permita financiar las operaciones mientras, ¿no es cierto?, el resultado de esas inversiones empieza a darse en el mercado. Y bueno, si la empresa ya está en marcha, lo más probable es que yo tenga que hacer, considerar, ¿no es cierto?, también mantenciones y reparaciones de esos activos fijos que estoy, digamos, incorporando a la empresa. Así, considerando las utilidades después de impuestos, más todos estos ajustes, considerando también las inversiones, voy a tener lo que es llamado flujo de caja libre. Bien, estos flujos de caja libre luego los voy a traer a valor presente y así voy a valorar una empresa. Nos faltan todavía algunos conceptos. Bien, se llaman flujo de caja descontado porque en el fondo lo que hago es traer a valor presente flujos futuros que se llaman flujo de caja libre. Y es claramente para traer a valor presente necesito una tasa de descuento, ¿no? Ok. Entonces, luego de estimar los flujos de caja libre, se debe estimar lo que se conoce como el valor terminal. ¿Ya? ¿Qué es el valor terminal? El valor terminal puede calcularse de dos formas, en función de dos criterios. Uno, basado en el valor de los activos para el último año de proyección. Por ejemplo, si yo me pongo una proyección de los flujos futuros para los próximos 3 años, entonces yo, si estoy valorando esto con el objetivo de valorar una empresa, entonces tengo que considerar cuál es el valor de mis activos, ¿no es cierto?, el último año de la proyección. Porque cuando yo valoro mi empresa, no solamente cuando yo quiero vender mi empresa, por ejemplo, no solamente voy a vender la capacidad de generar flujo futuro, sino que voy a vender los activos en sí propiamente tal. ¿Okay? Entonces tengo que valorar los activos al último año de la proyección. El segundo criterio es el uno o el otro, no se pueden aplicar los dos, digamos, es que yo no valore los activos al último año de la proyección de los flujos, sino lo que hago es considerar la perpetuidad que esos activos son capaces de generar. Es decir, posterior al periodo de evaluación, yo considero que de ahí hacia adelante, la empresa genera flujos perpetuos. Esos flujos perpetuos yo necesito traerlos a valor presente. Entonces, el valor terminal puede ser calculado a través del valor de los activos al final del periodo de evaluación o puede ser calculado como el valor presente de los flujos perpetuos que se generan después del periodo de evaluación. ¿Okay? Entonces, si utilizamos, por ejemplo, el criterio A y estamos pensando valorar la empresa en una proyección de 3 años, tengo necesariamente que al final del año 3 estimar cuál va a ser el valor de mis activos. Si voy a usar el criterio B, entonces yo no valorizo los activos, sino lo que valorizo es los flujos perpetuos que se generan desde el año 4 hacia adelante. Y esos flujos perpetuos los llevo a valor presente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Por ejemplo, una vez, ¿no es cierto?, que si yo quiero calcular el valor terminal a través de los flujos perpetuos que se generan después del periodo de evaluación, entonces necesariamente
tengo que recordarme que el valor actual de un flujo perpetuo es muy simple, es ese flujo perpetuo que se genera permanentemente que se divide por la tasa de descuento. Esta es la RWAC. ¿Ok? Entonces, por eso que si voy a calcular el valor terminal en función de flujos perpetuos, antes tengo que haber calculado mi tasa RWAC. ¿Ok? Bueno, luego de estimar este valor terminal por cualquiera de los métodos que habíamos dicho, se tiene que determinar la existencia de activos que son activos de mala calidad. En todas las empresas, por lo general, en muchas empresas, para no ser tan generalista, existen activos que son de mala calidad. ¿Bien? Por ejemplo, voy a poner primero por activos, ponte tú como las cuentas por cobrar, cuando, por ejemplo, ya tienen un periodo de mora importante, entonces lo más probable es que no sean recuperables al menos en el 100% de ese monto. Y entonces es bueno también hacer provisiones en la medida que castigar en alguna medida el monto de las cuentas por cobrar mientras más antigüedad tengan respecto al vencimiento que están, el periodo de mora que están, ¿no? Eh, ok, entonces, bueno, luego de calcular el valor de la empresa, ¿no es cierto? A través del método del flujo de caja descontado, es recomendable 8 pasos. Es bastante largo esto, ¿no? Lo primero que dijimos era realizar las proyecciones de ingresos y egresos, esto que está acá, a través de la estructura de un estado de resultados. Bien, venta menos costo de venta, y vamos a llegar aquí finalmente a las utilidades después de impuestos. El segundo paso era aplicar los ajustes, es decir, vamos a reversar todas aquellas partidas que no son salida de dinero en sí y aquellas partidas que son esporádicas. ¿Bien? A reversar, es decir, si arriba la depreciación restó, aquí va a sumar. Si arriba la amortización restó, aquí va a sumar. Si los ingresos operacionales sumaron, evidentemente, que son ingresos, ¿no? Venta de camiones, venta de computadores, etcétera, aquí voy a restarlo. ¿Por qué? Porque no son representativos del giro de la compañía, son esporádicos. Y los gastos financieros también en algún minuto van a acabarse, entonces también debo reversarlos. ¿Bien? Ah, ok, entonces aquí he puesto como paso 2 ajustar las partidas que no son flujo de caja, que son esporádicas y que son fuera del giro. Lo tercero, que también lo habíamos conversado, es determinar las inversiones futuras para los próximos periodos de proyección. ¿Okay? Los flujos de inversión, como son una salida de dinero, restan. ¿Bien? Luego calcular la tasa de RWAC, que fue lo que vimos en la unidad 1 de nuestra asignatura, que nos va a servir para traer a valor presente todos esos flujos futuros de dinero. El paso quinto es calcular los flujos de caja libre, que son esencialmente, ¿no es cierto? Aquí ver los resultados que me da después de la utilidad después de impuestos, más todas estas sumas y restas. Entonces, y calcular el valor terminal que ya dijimos que podía hacer a través de esos dos métodos. ¿Bien? Entonces, teniendo aquello, teniendo ya los flujos de caja libre y teniendo el valor terminal, y teniendo la tasa costo capital promedio ponderado, puedo traer a valor presente todos esos flujos. Acto seguido, tenemos el paso 7, que es determinar estos activos prescindibles. ¿Bien? Es decir, lo que tengo que hacer es restar todos los activos que son de mala calidad. Decía yo, por ejemplo, aquellas cuentas por cobrar que ya tienen un periodo de mora importante y la probabilidad de no recuperarlas es alta. ¿Bien? Entonces, esos activos que están en la contabilidad, esencialmente en el balance general, también tengo que restarlos. O sea, no solamente debo fijarme en el estado de resultados, proyectar flujos para el método flujo de caja, sino que también tengo que ir al balance general. ¿Bien? Además, debo considerar la deuda, el monto de la deuda. Bien, he considerado aquí el monto de los intereses, entonces tengo que considerar también el monto de la deuda. Porque luego que tenga el valor actual de los flujos de caja, incluido el valor terminal, lo que hago es restarle los activos que son prescindibles o de mala calidad y restar la deuda, de tal forma que lo que queda es el valor patrimonial económico de la empresa. Ese valor patrimonial económico va a representar